Me preguntan por mi opinión sobre la religión y la espiritualidad y cuál pienso que es más beneficiosa. En mi opinión, las dos cosas, religión y espiritualidad combinadas. Trataré de explicarme. Por religión podemos entender el aspecto externo de la espiritualidad, que se basa en creencias, en formas, en ritos religiosos, etc. Y lo que hace es dar sentido comunal al pequeño yo, a nuestro yo psicológico. Por otra parte estaría la espiritualidad, que podríamos decir que es la parte interna, experimental, de la religión, que se basa en la experiencia de lo divino, una experiencia que puede cultivarse y desarrollarse a través del compromiso con una práctica meditativa, con una práctica contemplativa, que está en el núcleo esotérico de todas las religiones. Un núcleo que, repito, no se basa en creencias, sino que es experimental. Tú te comprometes con una práctica meditativa y vas teniendo tu experiencia y tu realización de lo divino. El problema con la religión exotérica o externa hoy en día es de dos tipos. Por una parte, se ha olvidado de su núcleo esotérico contemplativo. Ya no hay experiencia en ella, sino que es todo creencia. Y por otra parte, se ha estancado en un nivel de desarrollo muy infantil del ser humano. El ser humano atraviesa una serie de niveles de desarrollo que, si describimos por sus visiones del mundo, podemos llamar arcaico, mágico, mítico, racional, relativista, integral, transpersonal. Y el problema de la religión es que se ha quedado atascado en ese nivel mítico, en el de los ritos, en creencia literal en los mitos, las, los dogmas, los ritos externos. Por eso la religión a mucha gente no le da lo que tanto anhelamos, ¿no? Espiritualmente. Y por eso mucha gente dice que se siente espiritual pero no religiosa. Ahora, lo interesante sería pensar qué ocurriría si la religión no solo diera una interpretación y unos ritos para el nivel mítico, sino que se desatascara de ese nivel, se desarrollara y proveyera también para el nivel racional, el relativista, el integral, el transpersonal. Entonces, como sugiere Ken Wilber en su libro Espiritualidad Integral, la religión se convertiría en una cinta transportadora que permitiría al hombre, al ser humano, desarrollarse a través de todos los niveles del espectro de la consciencia, pudiendo pararse en aquella estación. Cada nivel de consciencia es una estación en la que podemos pasar un tiempo o podemos desarrollarnos más allá. Entonces, la religión proveería para cada una de las estaciones del ser humano, que son los distintos niveles de consciencia. Una religión así, que proveyera, como digo, para todos los niveles y tuviera en cuenta su aspecto contemplativo, esotérico, sería una religión completa. El problema de una espiritualidad sin religión es si uno tiene una realización muy intensa, ¿cómo la transmite? ¿Cómo se la pasa a los demás? Para hacerlo necesita una estructura, una forma, y la religión provee esa forma, esa estructura, para que podamos pasar esa realización espiritual de unos a otros, para que sea comunal. Si carecemos de toda forma de transmitir nuestra realización, al final será algo nuestro. Todas las religiones empezaron así, un gran maestro que tuvo una realización espiritual y se creó en torno a él un sistema para ir replicando esa realización. Lo que ocurre es que luego las cosas en muchos casos han degenerado y se ha quedado solo en algo relativo a las creencias, en algo político, como es el caso de la Iglesia, donde lo que importa ya no es la realización, la realización del Espíritu Santo, sino cargos, son cargos que no tienen nada que ver con el nivel espiritual, cuando en un principio lo que contaba es esa transmisión directa, de la experiencia directa, y para eso se fundan esos sistemas, que luego en muchos casos pierden acceso a su núcleo esotérico, a la parte experiencial, quedándose solo en algo externo y encima atascados en un nivel de desarrollo humano, el nivel mítico literal, que es muy infantil con respecto al que tenemos mucha de la gente moderna de hoy en día. Por eso, repito,
mucha gente dice lo de espiritual pero no religioso. Pero sería fascinante lo que podría ser espiritual y religioso, pero no con una religión mítica, sino con una religión integral, que estuviera a la altura de los tiempos que corren, que tuviera en cuenta las aportaciones de toda la historia de la humanidad, de la premodernidad, la modernidad y la posmodernidad. A eso, ese podría ser el papel que tuviera la religión en el futuro. Si repito, corrige esos dos problemas. Estar divorciada de la espiritualidad experiencial, de la realización directa del espíritu, y basarse solo en el nivel mítico literal. Muchas gracias.